Llamaron a mi hija la niña tonta del divorcio. Lo suficientemente alto para que ella lo oyera. Lo suficientemente alto para que yo lo oiga. Los jueces pasaron junto a su proyecto de feria de ciencias como si ni siquiera existiera. Uno de ellos sonrió. Otro le susurró algo a un colega y ambos se rieron. Me quedé allí conteniendo la respiración, luchando contra las lágrimas y la rabia, preguntándome cuánto más podría soportar mi pequeña niña antes de derrumbarse. Su nombre es Lena. Ella tiene 11 años. Construyó algo con sus propias manos, algo de lo que estaba orgullosa. Había pasado semanas revisando aparatos electrónicos viejos, rescatando cables, probando circuitos y leyendo blogs de ciencia que superaban su nivel de grado. Y cuando apareció en ese gimnasio, con la cabeza en alto, incluso después de todos los susurros, pensé que tal vez, solo tal vez, alguien la vería. No lo hicieron. No fue hasta que entró un hombre. No era parte de la escuela. No llevaba la placa de juez. Pero se detuvo en su stand. Él le hizo preguntas. Él escuchó. Luego me miró muy serio y dijo, «Esto necesita ser patentado». Ahí fue cuando todo cambió. Me llamo Mariana Delgado y, durante los últimos 5 años, solo vivimos mi hija Lena y yo. Vivimos en un pueblito de Pensilvania, de esos donde todavía dejan notas en las puertas de los vecinos cuando el césped crece demasiado, y donde tu reputación se pega como un chicle debajo de un escritorio. Todos se conocen. Y si metes la pata, aunque sea una sola vez, lo recuerdan para siempre. Me casé joven, recién salida del instituto. Mi exmarido Tom era encantador, divertido y no estaba en absoluto preparado para la realidad de la paternidad. Cuando Lena tenía 6 años, empacó una bolsa de lona y se fue. Sin avisar, sin despedirse, solo un mensaje que decía, «Esta no es la vida que quiero». Después de eso, empezaron los rumores. La gente decía que lo había echado. Que era irresponsable. Que debería haberlo pensado mejor. No tenía tiempo para defenderme. Tenía 2 trabajos, atendía mesas por la mañana y reponía estanterías por la noche. Cada dólar se iba al alquiler, las facturas y a mantener la mochila de Lena llena de meriendas y útiles escolares. No había lugar para el orgullo. Llegaba a las reuniones de padres con el pelo grasiento bajo una gorra de béisbol y ojeras por el doble turno. Las otras madres asentían educadamente y luego se miraban. Sabía que no pertenecía a su pequeño círculo de la Asociación de Padres y Maestros, PTA. Y eso estaba bien. No estaba allí para hacer amigos. Estaba allí por Lena. Lena siempre ha sido diferente. Tranquila, curiosa, infinitamente creativa. No busca la popularidad. No necesita multitudes. Dale una radio rota, una bolsa de pilas y un cuaderno, y estará en el cielo. Desde pequeña, le ha fascinado cómo funcionan las cosas. Solía desmontar juguetes viejos solo para ver los engranajes y luego intentar construir algo nuevo con las piezas. Una noche, llegué a casa del trabajo y encontré la mesa de la cocina cubierta de cables, imanes y cinta adhesiva. Me miró con una expresión muy seria y dijo, «Creo que puedo generar electricidad con zapatos». Al principio, yo me reí, no con mala intención. Estaba exhausta y no entendía a qué se refería. Pero seguía explicando usando términos como energía cinética y materiales conductores. Y me di cuenta de que había estado viendo canales de ciencia y aprendiendo cosas que yo nunca aprendí en la escuela. Fue entonces cuando me habló de la feria de ciencias. Me di cuenta de que estaba nerviosa al preguntar. Su voz se suavizó, como si esperara que dijera que no. Y la verdad es que casi lo hice. La entrada, los materiales que necesitaba, el tiempo, todo parecía demasiado. Pero por la forma en que me miró, esperanzada y asustada a la vez, supe que tenía que encontrar la manera. Así que hice turnos extra, le pedí ayuda a mi hermano con los transportes y le dije que se lanzara. Durante las siguientes 3 semanas, Lena vivió y respiró ese proyecto. Convirtió unas zapatillas viejas en un prototipo funcional que encendía una pequeña bombilla al caminar con ellas. Su teoría era que, si se ampliaba, la tecnología podría ayudar a generar energía en zonas remotas simplemente con el movimiento diario, caminar a la escuela, trabajar en el campo, hacer recados. Nada sofisticado, solo pequeña energía renovable hecha con desechos. Trabajaba en ella después de la escuela, los fines de semana y, a veces, pasada la medianoche. Su habitación parecía un pequeño laboratorio. Carretes de cable de cobre, cargadores de teléfono viejos, tiras LED de linternas rotas. Llevaba un diario lleno de diagramas, números y resultados de exámenes.
Incluso creó un tablero de exhibición con cartón que sacamos de detrás de un supermercado. Lo pintó a mano. Llamó a su proyecto Power in Your Step. Estaba tan orgullosa, no porque pensara que ganaría, sino porque no se rindió. Creía en ella misma. Pero a medida que se acercaba la feria, empecé a oír susurros de otros padres. ¿De verdad participa? Oí que su madre apenas mantiene las cosas en orden. O sea, seamos honestos. Sin figura paterna, sin estructura. ¿Qué esperabas? Me quedé callada, sonreí entre dientes y seguí asistiendo. Lena no pareció darse cuenta. O tal vez sí, y simplemente no quería hacerme sentir peor. Sea como sea, siguió trabajando. La noche antes de la feria, empacó su proyecto con el cuidado de alguien manipulando vidrio. Incluso planchó la vieja camisa de su hermano mayor y la usó como bata de laboratorio. Cuando la miré esa mañana, allí de pie con su pequeño invento, esforzándose por parecer segura, me di cuenta de lo valiente que era. No solo quería que la vieran, quería que la tomaran en serio. Y recé para que alguien, quien fuera, pasara por alto su apellido y viera lo que había construido. La mañana de la Feria de Ciencias se sintió como algo más grande que un simple evento escolar. Lena se despertó temprano, ya vestida antes de que terminara de servirme el café. Había empaquetado su proyecto en 2 cajas de cartón la noche anterior, etiquetando cada lado con una letra clara. Manéjalo con cuidado, ciencia en progreso. Incluso hizo una lista de verificación, marcando las cosas una por una. Baterías, conexiones de cables, cartulina, luz de repuesto, linterna, cuaderno. Estaba lista. Nerviosa, pero lista. Cargamos todo en mi auto y condujimos a la escuela en silencio. No porque no tuviéramos nada que decir, sino porque ambos guardábamos algo dentro. Ella intentaba mantener la confianza. Yo intentaba no llorar. Al entrar al estacionamiento, vi grupos de niños con camisetas iguales, padres descargando expositores impresos profesionalmente, trípticos gigantes con modelos 3D y luces llamativas. Algunos tenían pancartas. Un proyecto tenía un panel solar. Otro tenía una mini turbina eólica. Lena bajó la vista hacia sus cajas de zapatos desgastadas y sus carteles de cartón, y luego volvió a mirar por la ventana. ¿Estás bien?, pregunté. Ella asintió. Sí, o sea, no se trata de cómo se ve, ¿verdad? Claro, dije. Pero ambos sabíamos que en cierto modo sí lo era. Entramos al gimnasio, que se había transformado en un paraíso científico. Mesas alineadas como un laberinto, niños entusiasmados, padres tomando café y ofreciendo consejos de entrenamiento como entrenadores de ligas infantiles antes de un gran partido. Los jueces ya estaban deambulando con portapapeles. Encontramos su mesa asignada cerca de la esquina del fondo. Nadie la saludó. Nadie ofreció ayuda. Lena desempacó su proyecto en silencio, enderezó su expositor y probó la pequeña bombilla LED que se encendía cuando alguien pisaba el panel de presión que tenía oculto dentro de la zapatilla. Funcionó. Sus ojos se iluminaron por un segundo. Fue entonces cuando empezaron los susurros. Una chica 2 mesas más allá se inclinó hacia su amiga y señaló. Esa es la chica de la que te hablé. La que tiene la madre que trabaja en 2. La otra chica se rió. Ah, sí. Oí que su padre se fue corriendo o algo así. Se me revolvió el estómago. Me di la vuelta, casi esperando que interviniera un profesor. Nada, solo sonrisas educadas y asentimientos. Una de las madres de la PTA me miró y luego volvió a su grupo, susurrando en su taza de café. Lena fingió no darse cuenta, pero vi cómo sus manos se aferraban al borde de la mesa con un poco más de fuerza. Quería sacarla de allí, simplemente agarrarle la mano e irme. Pero se había esforzado tanto por esto, así que guardé silencio. Entonces llegaron los jueces. Eran 3, 2 hombres y una mujer. Se reían de algo cuando se acercaron a la mesa de Lena. Uno apenas levantó la vista de su portapapeles. Otro examinó su tablero de proyectos durante unos 2 segundos. El tercero leyó el título. Potencia en tus pasos, y arqueó una ceja. ¿Qué es esto? ¿Algún tipo de luz para zapatos? Preguntó con una media sonrisa. Lena se irguió un poco y dijo, es un generador de energía que se activa con el movimiento y enciende una pequeña bombilla LED. Lo hice utilizando materiales reciclados. Si se desarrolla más, podría ser útil en comunidades aisladas. El hombre la interrumpió con un asentimiento, caminando ya hacia la mesa de al lado. La jueza se quedó un segundo más, miró la zapatilla y dijo, ¡qué monada!, antes de continuar.
Monada. Esa fue la palabra que usó. Ni interesante, ni innovadora, simplemente monada. Lena volvió a sentarse. No dijo nada, pero vi que sus ojos se dirigían a mí, luego a la puerta de salida y luego de vuelta a su proyecto. Me senté en las gradas, con los puños apretados en el regazo, viendo a otros chicos presumir de proyectos con volcanes en miniatura que escupen purpurina y baba, con padres grabándolos con los teléfonos más modernos y aplaudiendo cada frase. La mesa de Lena estaba en silencio, ignorada. Algunos estudiantes pasaron y rieron disimuladamente. ¿No es esa la niña tonta del divorcio? Las palabras me golpearon como una bofetada. Lena también lo oyó. Su rostro no cambió, pero yo podía sentirlo. Se estaba apagando. Esa chispa que había visto en ella. Hacía horas que empezaba a oscurecer. Quería gritar. Quería levantarme y contarles a todos quién era, qué había hecho, cómo había creado algo de la nada con sus propias manos. Pero no lo hice porque aún no había terminado. No levantó la vista. No lloró. Se sentó allí, en silencio, junto a su pequeño invento, rodeada de gente que ya había decidido que no importaba. Y aún así, no se rendía. Todavía no. Estaba sentada en las gradas, agarrando el borde del asiento con tanta fuerza que se me habían entumecido los dedos. El corazón me latía con fuerza. Tenía la cara ardiendo. Quería ir allí, agarrar a uno de esos jueces por el cuello y preguntarles cómo podían desestimar el trabajo de una niña así, sin mirarlo dos veces, sin preguntar, sin una pizca de respeto. Pero no lo hice. Respiré hondo, luego otra vez. Miré a Lena. Seguía sentada en su mesa, mirando su proyecto. Tenía la espalda recta. Tenía las manos cruzadas sobre el regazo. Pero noté que se estaba deshaciendo lenta y silenciosamente, como un hilo que se desprendía de un tirón a la vez. No se merecía esto. No después de todo. No después de las noches que pasó soldando cables bajo una lámpara de escritorio mientras yo preparaba fideos ramen. No después de todo el esfuerzo que dedicó a aprender algo que nadie le había enseñado. No solo intentaba ganar un galán. Intentaba ser escuchada. Me puse de pie. Empecé a caminar hacia su mesa. Mis pies se movían antes de saber qué iba a decir. Una parte de mí quería sacarla de ese gimnasio en ese mismo instante. Decirle que no necesitábamos su aprobación, que era demasiado buena para sus juicios de mente estrecha, que sus opiniones no significaban nada. Pero entonces vi su rostro. Estaba hablando con un chico que se había acercado desde otra fila. Le explicaba cómo funcionaba el proyecto, mostrándole el panel de presión y cómo al pisarlo se enviaba energía a través de bobinas de cobre para encender la bombilla. Su voz era suave, pero hablaba. Sus ojos estaban concentrados. Sus manos se movían con confianza. Ella estaba quieta. Lo intenté. Dejé de caminar. Fue entonces cuando lo comprendí. No necesitaba salvarla. Ella no necesitaba que yo luchara esta batalla por ella. Necesitaba que creyera en ella, que le mostrara que su valor no dependía de su reconocimiento. Así que, en lugar de intervenir, me agaché junto a su mesa, apoyé la mano en su rodilla y le susurré: «Estoy orgulloso de ti. No me importa si te dan un listón o no. Lo que has construido aquí importa. No lo olvides». Ella me miró y parpadeó con fuerza, con la boca ligeramente abierta como si no supiera qué decir. Luego asintió solo una vez y volvió a su proyecto. Di un paso atrás, volví a las gradas y observé. Durante los siguientes 10 minutos, Lena permaneció en su mesa mientras los niños comenzaron a desmontar sus exhibiciones. Los jueces estaban reunidos en la parte delantera del gimnasio, contando las puntuaciones y señalando los portapapeles. Nadie regresó a su mesa. Ni una sola persona. Pero ella no hizo las maletas. Ella no se fue. Ella simplemente permaneció allí parada como si todavía tuviera algo que ofrecer, como si todavía importara. Fue entonces cuando entró. Al principio no lo noté. No llevaba placa ni portapapeles. Parecía fuera de lugar, tal vez de unos 60 años, vestido con un blazer azul oscuro, bien afeitado, el tipo de hombre que no iba a las ferias de ciencias de la escuela secundaria solo a curiosear. Caminó lentamente, escaneando las filas de proyectos. Se detuvo ante el turbante de viento, hizo algunas preguntas educadas, asintió y siguió adelante. Luego se detuvo en la mesa de Lena. Contuve la respiración. Miró la zapatilla, tocó la bombilla y le preguntó algo. No pude escuchar lo que era, pero Lena enderezó los hombros y comenzó a explicar todo de principio a fin. Él escuchó, realmente escuchó. Durante varios minutos no dijo ni una palabra.
Él simplemente asintió, se inclinó más cerca y observó la demostración cuando Lena pisó el panel y la bombilla se encendió. Luego miró su cuaderno. Ella se lo entregó. Pasó las páginas lentamente. Pude ver cómo su expresión cambiaba. Entrecerró los ojos y tensó la boca como si intentara darle sentido a lo que veía. Finalmente, levantó la mirada y le hizo una pregunta. Lena respondió con confianza. Luego me miró. Se apartó de la mesa, señaló el proyecto y dijo claramente: «Esto no es solo inteligente. Hay que patentarlo». Todo quedó en silencio. Los jueces que estaban al frente dejaron de hablar. Algunos padres giraron la cabeza. El chico que se había burlado de Lena antes se quedó mirando. Y mi hija, mi tranquila y brillante hija, simplemente se quedó allí congelada mientras el hombre le estrechaba la mano y le entregaba su tarjeta. En ese mismo momento se produjo el cambio. La línea entre ser invisible y ser visto, y Lena la había cruzado toda sola. El silencio después de las palabras del extraño fue más fuerte que cualquier otra cosa en ese gimnasio. Se quedó allí, señalando la exhibición improvisada de mi hija, y lo repitió, esta vez directamente a los atónitos jueces. Lo suficientemente fuerte para que toda la sala lo oyera. Esto necesita ser patentado. Por un segundo, nadie se movió. Entonces uno de los jueces, el mismo hombre que apenas había mirado el proyecto de Lena antes, regresó a su mesa. De repente se sintió interesado. Se aclaró la garganta como si estuviera reiniciando toda la escena y le preguntó a Lena: «¿Podrías explicarme esto nuevamente?» Lena me miró. Asentí una vez, sin decir una palabra. Ella respiró profundamente, se volvió hacia el juez y comenzó desde el principio. Explicó cómo había utilizado materiales reciclados para crear un dispositivo de conversión de energía cinética, cómo cada paso comprimía una pequeña bobina dentro de la suela del zapato para generar energía y cómo lo conectó para encender un LED. Explicó cómo podría ayudar a los niños en zonas con acceso limitado a la electricidad. Incluso sacó su cuaderno y mostró los datos de pruebas registrados, las lecturas de voltaje, los diagramas de cableado y las mejoras paso a paso que había realizado con el tiempo. El juez se inclinó hacia adelante con los ojos muy abiertos. «¿Lo hiciste tú solo?», él preguntó. Lena asintió. «En general, mi mamá me ayudó a encontrar las piezas, pero yo lo construí». La jueza que anteriormente había calificado el proyecto de lindo se acercó a continuación. Esta vez, hizo preguntas reales. Examinó el zapato, tomó notas e incluso sonrió una vez. Luego vinieron las preguntas de los padres. ¿Qué quieres decir con que esto podría abastecer hogares? ¿Cuánto tiempo permanece encendida la luz? ¿Dónde aprendiste a construir algo así? Fue surrealista. La gente que no le había dicho ni una palabra durante todo el día ahora estaba rondando su mesa, inclinándose como si ella fuera el centro del universo. Lo vi desarrollarse como un sueño, como si todo se hubiera puesto patas arriba en el espacio de 5 minutos. El extraño estaba parado cerca, con los brazos cruzados y un orgullo silencioso en su rostro, como si ya supiera lo que iba a suceder. Finalmente me acerqué y le pregunté quién era. Sonrió y dijo: «Dr. Ethan Caldwell. Enseño ingeniería mecánica en el MIT. Estoy en la ciudad visitando a mi sobrina». Por supuesto que lo era. Me dijo que había venido a la feria solo para apoyarla, pero el proyecto de Lena le llamó la atención inmediatamente. Nunca había visto a un niño de esa edad aplicar los principios de ingeniería del mundo real con tanta eficacia, especialmente utilizando materiales recuperados. «Este no es solo un lindo proyecto escolar», dijo. «Es un prototipo con un gran potencial». Casi rompo a llorar en ese mismo instante. Me entregó su tarjeta y dijo que quería ponernos en contacto con una organización sin fines de lucro que ayudaba a jóvenes inventores a solicitar patentes y obtener mentoría en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, STEM. «Necesita orientación», dijo. «El apoyo adecuado podría llevarnos tan lejos». Lena estaba radiante. No solo sonriendo, radiante. Era la primera vez que la veía así, alta y con los pies en la tierra, con una confianza que solo se puede obtener al ser realmente vista. Los niños que antes se habían reído de ella ahora guardaban silencio. Quienes la insultaban la observaban como si fuera otra persona. La ceremonia de premios fue breve. Le dieron un reconocimiento especial con un listón a la innovación, algo que probablemente inventaron en el momento. No ganó el primer lugar, pero no importó. Ni para ella, ni para mí. Cuando el gimnasio empezó a vaciarse, una de las profesoras se acercó y le dio una palmadita en el hombro. «No sabía que tenías esto dentro, Lena»,
dijo. Quería decirle que siempre lo tuvo dentro. Simplemente no te molestaste. Mirar. De vuelta en casa esa noche, Lena colocó el listón en la puerta de nuestro refrigerador con un solo trozo de cinta adhesiva. Luego fue a su habitación, desarmó el prototipo y empezó a esbozar mejoras. No le importaban los elogios. Ya estaba pensando en lo que vendría después. ¿Y yo? Me senté a la mesa de la cocina con la tarjeta del Dr. Calvel en la mano, pensando en lo cerca que estuvimos de perdernos ese momento. Si él no hubiera entrado, si Lena se hubiera dado por vencida, si la hubiera sacado, todo podría haber terminado antes de empezar. Pero ella se quedó. Se mantuvo firme. Y cuando alguien finalmente miró de verdad, vio lo que yo siempre había sabido. Mi hija no era la niña tonta del divorcio. Era una genio esperando ser reconocida. Han pasado 7 meses desde la Feria de Ciencias, 7 meses desde ese gimnasio, desde el listón, desde el momento en que todo cambió. A veces todavía pienso en lo cerca que estuvimos de pasar desapercibidas. Bastaría con un desaire más, un comentario más de lado, y Lena podría haber hecho las maletas. Dejó su proyecto y se fue pensando que había fracasado, que no era lo suficientemente inteligente, que sus ideas no importaban. Y si eso hubiera sucedido, honestamente no sé cuánto tiempo le habría llevado volver a intentarlo. Pero eso no fue lo que sucedió. Lo que sucedió es esto. La vieron no por lo que creían que era, la niña tranquila con la madre camarera y un padre desaparecido, sino por quién realmente era. Una pensadora, una constructora, una solucionadora de problemas. Después de la feria, el Dr. Calvel cumplió su palabra. Nos puso en contacto con una organización que ayuda a jóvenes inventores a navegar por el proceso inicial de patentes. Unas semanas después, Lena y yo estábamos en una videoconferencia con ingenieros y expertos legales de todo el país. La trataron como si perteneciera allí, porque así era. La guiaron en el proceso de solicitud de una patente provisional para su diseño Power in Yourst. Lena le hizo preguntas sobre regulaciones de voltaje, materiales sostenibles y alternativas a las baterías. La mitad del tiempo estuve sentada allí, atónita, escuchando a mi hija de 11 años hablar como si ya estuviera en la universidad. También le asignaron una mentora, a Mamira. Una ingeniera de software que creció en un pequeño pueblo rural como el nuestro. Le dijo a Lena, no eres la excepción. Hay más niños como tú. Simplemente te atreviste en el momento justo. Esa frase se me quedó grabada porque es verdad. Lena no esperó permiso para construir algo. No esperó a que alguien le dijera que estaba cualificada o era lo suficientemente inteligente. Simplemente empezó. Siguió su curiosidad y trabajó con lo que tenía, piezas rotas, restos y una determinación obstinada. Ahora forma parte de un programa de jóvenes innovadores. Cada sábado por la mañana, mientras la mayoría de los niños de su edad duermen hasta tarde o revisan sus teléfonos, Lena está en la biblioteca con su portátil esbozando ideas para un diseño mejorado que podría generar más voltaje con menos pasos. Investiga cómo podría usarse su invento en campos de refugiados o durante las labores de socorro en casos de desastre donde la electricidad escasea. Piensa más allá de nuestro pequeño pueblo, más allá de su propia historia. En cuanto a la escuela, las cosas son diferentes. Los mismos profesores que antes la despachaban ahora le preguntan si hablará con los grados inferiores sobre STEM. La chica que la llamó la niña tonta del divorcio no ha vuelto a decir una palabra desde que el periódico local publicó un artículo sobre su invento. Lena no se regodeó. No cambió su forma de ser. Simplemente sonrió, asintió y volvió al trabajo. ¿Y yo? Yo también he cambiado. Solía cargar con tanta culpa por el divorcio, por trabajar demasiado, por no darle a Lena la vida normal que otros niños parecen tener. Sentía que siempre me quedaba corta. Como si, por mucho que trabajara, siempre iba 2 pasos por detrás. Pero ese día en la Feria de Ciencias me enseñó algo que nunca olvidaré. No tengo que luchar cada batalla por mi hija. No tengo que protegerla de cada insulto ni demostrar su valía a quienes ya han tomado una decisión. Lo que sí tengo que hacer, lo que puedo hacer, es estar presente, creer en ella, dejarla crecer. Incluso cuando sea doloroso verla, incluso cuando el mundo intente decirle quién es. Porque esta es la verdad. La gente intentará definir a tu hijo por tu pasado, por tus errores, por tu apellido, por dónde trabajas o por cómo es tu familia. Déjalos hablar. Déjalos susurrar. Luego, enséñale a tu hijo a hablar con su trabajo. Eso es lo que hizo Lena. Y nunca dejaré de admirarla por ello. Así que, si estás viendo esto y tienes un hijo que no encaja del todo en el molde, que es callado,
torpe, desordenado o incomprendido, no te asustes. No intentes que se integre. Observa lo que lo ilumina. Invierte en eso. Cree en eso. Porque un día, alguien más entrará, verá lo que han construido y dirá, esto necesita ser patentado. Y cuando llegue ese día, estarás muy orgulloso de no haber dejado que el mundo les dijera quiénes eran. En cambio, dejaste que se lo mostraran al mundo. Si esta historia significó algo para ti, si alguna vez te has sentido ignorado, subestimado o simplemente necesitabas que alguien creyera en ti, tómate un segundo para darle a me gusta a este vídeo. Ayuda más de lo que crees. Compártelo con alguien que necesite un recordatorio de que de dónde vienes no define a dónde vas. Y me encantaría saber de ti. Deja un comentario abajo. Cuéntame sobre una vez que tú o tu hijo demostraron que alguien estaba equivocado, o un momento en el que alguien vio en ti un potencial que tú aún no veías. Leo todos. Y si quieres más historias reales que te animen, te hagan llorar o simplemente te recuerden que la resiliencia es real, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte lo que viene a continuación. Gracias por estar aquí. Estoy agradecido por ti. Nos vemos en la próxima.